Bueno, buenas tardes o buenos días chiquitos, o buenas noches, dependiendo de cuándo vean este video. Este nuevo trabajo práctico, esta nueva explicación que voy a dar sobre este nuevo trabajo práctico que les di en las últimas semanas, es un trabajo práctico diferente, porque hasta ahora veníamos hablando sobre Latinoamérica, y en este caso nosotros vamos a hablar del otro lado, es decir, de esta otra América que nosotros en su momento estuvimos hablando, que es la América anglosajona. Y puntualmente vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Por qué hablar de Estados Unidos? Bueno, primero y principal, porque hoy es el país más poderoso del mundo, es el país que está muy presente en nuestra sociedad. Políticamente es un país que ejerce muchísima influencia, militarmente está ejerciendo muchísima influencia. Claro, ¿cuál es el problema? Ya lo hablamos en las clases pasadas. Cuando nosotros hablamos de Estados Unidos y de la influencia que ejerce, para nuestra vida cotidiana, Estados Unidos es como que está muy lejos, cuando en realidad no lo es así. Estados Unidos está a más de 10.000 kilómetros de distancia geográficamente hablando, está del otro lado del mundo para nosotros, entonces como que normalmente cuando yo hablo o menciono a Estados Unidos, ustedes hablan o miran como algo muy lejano, como algo que está increíblemente lejos y no sienten que es algo que lo tienen al lado. Claro, diferente es la situación de México, diferente es la situación de Cuba, que si bien estamos hablando de países latinoamericanos, Estados Unidos está a unos metros, literalmente hablando. No se olviden que México es un país limítrofe con los Estados Unidos, no nos olvidemos que Cuba, por ejemplo, es un país que a pocos kilómetros tiene a Estados Unidos, lo mismo la situación de Puerto Rico, la misma la situación de Haití, bueno, etcétera. Países que en última instancia, cuando nosotros mencionamos, cuando nosotros hablamos, no dejamos de hablar de realidades latinoamericanas por más que estén pegadas a la frontera norteamericana. Pero en nuestro caso, en el caso de la Argentina, la situación es diferente. Geográficamente está muy lejos y nosotros lo percibimos de esta forma, cuando en realidad no lo es, porque nosotros vivimos disfrutando de comida norteamericana, tomando gaseosas norteamericanas, inclusive escuchando música norteamericana, vistiendo ropa norteamericana, viendo películas norteamericanas, etcétera. Entonces, como que la situación, por ahí nosotros no lo procesamos, no lo analizamos y tomamos como algo natural lo que en realidad no lo es. En este sentido, nosotros tenemos que entender que Estados Unidos ha llevado adelante una política de, de control, ha ejercido una fuerte influencia a lo largo de toda Latinoamérica. Y lo ha hecho de diferentes formas. La principal forma que ha tenido Estados Unidos a la hora de ejercer influencia ha sido de una forma más indirecta, más invisible. Por eso nosotros percibimos esta lejanía o esta ausencia de presencia de los Estados Unidos en la realidad política y económica latinoamericana. Pero, ¿por qué ha elegido esta forma? Pues bien, existen diferentes razones, pero para resumirlo en un inicio, es porque es la que le resulta más práctica, más efectiva que hacer una ocupación efectiva y directa como ejemplo hace en Afganistán que tiene presencia militar, por ejemplo, o como la que tuvo en Irak o en otros países más. Eh, ¿Y cuándo comenzó? ¿Cuándo fue el origen, ¿no? de estas intervenciones o estas influencias que fue ejerciendo Estados Unidos en Latinoamérica? Y en especial, ¿siempre fue la misma? No. La realidad es que el origen de este expansionismo, de esta influencia, se puede encontrar ya desde inicios del siglo XIX, cuando un presidente norteamericano, James Monroe, en 1823, dio un discurso en el cual pronunció una frase que fue famosísima, lo sigue siendo,
en la cual dice América para los americanos. El resumen de esta política de América para los americanos resulta un poco confusa. ¿Para quién? Para el que no es estadounidense. Es decir, cuando nosotros analizamos América para los americanos, suena que el continente americano es para todos los habitantes del continente americano. Y en realidad acá es donde viene la confusión. No nos olvidemos que en realidad el, el país Estados Unidos no se llama literalmente Estados Unidos, se llama Estados Unidos de América. Así se llama ese país. Y la otra cuestión es, justamente, ellos se autodenominan americanos. Y cuando ellos hacen referencia a americanos, no están hablando a los habitantes del continente, están hablando a los ciudadanos de ese país. Entonces, para repasar la frase, América, continente, para los americanos, para los habitantes de los Estados Unidos. Esta frase, que en realidad es una frase que contiene mucho, tenía como intención resumir la postura que debía tomar los Estados Unidos hacia el continente americano. Claro, lo que pasa es que nosotros que conocemos el final de la película sabemos perfectamente bien cómo ha terminado esa película. Y para 1823, la realidad es que la película estaba empezando. ¿Qué quiero decir yo con esto? Claro, Estados Unidos no era en 1823 lo que es hoy Estados Unidos. Obviamente hubo un proceso de crecimiento, hubo un proceso de expansión, de incremento de su poderío, pero para 1823 era un país que recién estaba comenzando y que, si bien tenía aspiraciones, estas aspiraciones no se veían concretadas en la realidad. Esta es una política que la fue desarrollando durante varias décadas y se fue concretando más hacia 1870, 1880, que ahí empezamos a ver los frutos, ¿no?, de ese esfuerzo que se inicia en 1820, 1823 aproximadamente. Y uno de los primeros ejemplos que nosotros debemos observar, ¿no?, sobre esta expansión de los Estados Unidos sobre Latinoamérica, es el que desarrolló sobre Cuba. Cuba es el clarísimo ejemplo, ¿no?, de cómo Estados Unidos fue desarrollando una política de intervención, ¿no?, sobre la evolución política y económica de Latinoamérica. Hacia 1898, Cuba inicia un proceso de independencia, punto aparte, proceso de independencia que nosotros habíamos iniciado el 25 de mayo de 1810 y la logramos concretar. Cuba tardíamente inicia este proceso de independencia, que por supuesto ahí en el libro menciona varios intentos anteriores, la de 1878, la de 1868 a 1878, bueno, en definitiva. España, que venía siendo una potencia en decadencia ya durante el siglo XIX, está más en retirada que hacia la ofensiva. Y en ese sentido, el intento de independencia cubana frente a una potencia en decadencia ya era algo inevitable. Estados Unidos analiza muy bien este proceso y se da cuenta que tiene una oportunidad de oro de intervenir. Y en ese sentido es que Estados Unidos encuentra un justificativo para poder intervenir en esa situación. Esta fue cuando encuentra, por ejemplo, más que encuentra, se produjo un hecho en el cual le hacen estallar un barco, un barco norteamericano anclado en el puerto de La Habana, que era el Maine, en el cual mueren algunos marinos norteamericanos, y lo cual le da justificación perfecta a los Estados Unidos para realizar
una intervención mucho más directa hacia la realidad independentista cubana. O sea que Estados Unidos interviene a favor de Cuba para independizarse de los Estados Unidos. Esta no fue una situación única por parte de los Estados Unidos. Siempre que Estados Unidos ha participado de diferentes conflictos armados a lo largo de su historia bélica, siempre ha tenido una suerte de justificación por el cual poder intervenir. Pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando le hundieron el Lusitania por parte de los alemanes. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio japonés en 1941 bombardea Pearl Harbor. Pasó también en la Guerra de Vietnam, por la cual tropas vietnamitas hunden un torpedero norteamericano en la vía de Tonkin. Inclusive pasó en la guerra de Irak y Afganistán, que fueron invadidos como excusa por el atentado del 9 de septiembre del 2001, por el cual derribaron las Torres Gemelas. Es decir, que Estados Unidos siempre que ha participado de alguna guerra lo ha hecho por una excusa, bueno, que ellos consideran muy válida o justificable en última instancia. Volviendo a la situación cubana, la intervención norteamericana en la independencia de Cuba eh, provocó obviamente algo que era inevitable, que se consolidara la independencia cubana, independencia entre comillas, porque la realidad es que Cuba, independencia entre comillas, debido a que Cuba quedó increíblemente atada a las necesidades y caprichos de los Estados Unidos. Esto se ve muy bien reflejado cuando Cuba, como país nuevo, redacta una constitución y se le introduce lo que se conoce como la enmienda Platt. La enmienda Platt fue un artículo en el cual se establecían condiciones de intervención por parte de los Estados Unidos ante ciertas circunstancias. Es decir, que constitucionalmente Estados Unidos tenía el poder legal de intervenir sobre la evolución política de Cuba si Estados Unidos veía amenazados intereses norteamericanos. Es decir, si algún gobierno cubano decidía afectar la situación de empresas norteamericanas instaladas en Cuba, el gobierno norteamericano tenía el poder de poder intervenir. Lo mismo así también que se estableció por medio de la enmienda Platt que el gobierno cubano le alquilaba, y de hecho hasta el día de hoy los norteamericanos lo siguen haciendo, territorio cubano para la instalación de una base naval. Esta base naval se denomina base de Guantánamo. Base naval que sobre tierra cubana, tierra soberana cubana, hasta el día de hoy sigue instalada esta base naval. Como nosotros podemos observar acá en la imagen, ¿no? de Google Maps, se puede observar claramente esta base naval. Esta política de intervención por parte de los Estados Unidos se vio modificada por un presidente denominado Theodore Roosevelt, que hacia principios del siglo XX le da como una suerte de vuelta de tuerca, es decir, ajusta más todavía la realidad, e inicia lo que se denominó eh, la política del garrote. Esta política del garrote, que la siguiente consigna era analizar una caricatura, que eso es lo que vamos a hacer a continuación, la política del garrote fue una postura mucho más agresiva por parte de los Estados Unidos. Acá, a diferencia de la política anterior, donde en realidad las intervenciones eran más indirectas, acá las intervenciones pasan al frente y empiezan a ser
mucho más directas y mucho más concretas. La finalidad que tenía esta política era la de alinear y ejemplificar a, a los países latinoamericanos. Con esto lo que quiero mencionar es lo siguiente. A ver, esto es un detalle por parte de la postura que tomó Theodore Roosevelt, en la cual él tenía una mirada bastante racista hacia lo que era el latinoamericano. Para él, el pueblo latinoamericano era un pueblo anárquico, es decir, desordenado, no respetuoso de la ley, no respetuoso de las instituciones. Era un pueblo que lo consideraba vago, era un pueblo que lo consideraba incivilizado, es decir, era un pueblo que veía características nada más y nada menos que negativas, y en ese sentido él interpretaba que la evolución política latinoamericana, una evolución positiva, solamente se iba a conseguir a base de la intervención directa militar, es decir, a base de garrotazos. Es por eso que la nueva diplomacia implementada por Theodore Roosevelt, por medio de esto del famoso Big Stick o el gran palo, promueve o, digamos, facilita una serie de intervenciones militares, más que nada en lo que él ve como el Caribe americano, en el cual son países que de democracias débiles, susceptibles a la corrupción, etcétera. Y en ese sentido, Estados Unidos interviene militarmente en algunos países y en otros casos permite inclusive la intervención de otros países latinoamericanos. Y acá esto es un punto de corte o una interrupción a lo que era la política tradicional norteamericana de la doctrina Monroe, en donde puntualmente la intención de esta doctrina, Monroe, era la de no dejar intervenir a ningún otro país no americano dentro de los asuntos americanos. De nuevo con el tema del análisis y la caricatura. Bien, ahí conseguí una buena imagen que vamos a utilizar y para poder analizar la situación. Lo que primero predomina en la imagen central es la imagen de Roosevelt como el personaje central de toda la escena, en la cual él está en una situación de confianza, y más de confianza, yo diría una situación de dominio por parte de dominio y amenaza hacia el resto de los personajes. Roosevelt, no nos olvidemos, está en la imagen central vestido más que nada como policía. No es casual que lo hayan vestido como policía, porque en realidad la actitud que empieza a tomar los Estados Unidos a partir de este periodo con esta nueva política es más de una actitud de considerarse que ellos son los que poseen los valores correctos, los valores morales justos, legales, etcétera, y consideran que son una suerte de árbitro del mundo. En ese sentido, por eso fíjense que está en una situación como de superioridad moral frente al resto de los personajes que se muestran en la imagen. Si observamos bien en la parte inferior, vamos a notar que los pies están dispuestos de forma tal que tiene un pie puesto en un lado y un pie puesto en el otro, es decir, un pie puesto en una frontera y el otro pie puesto hacia el otro lado, que sería la otra frontera, en este caso una frontera que, si bien Estados Unidos no es un país fronterizo hacia países europeos, pero en realidad tiene esa intención, como mostrar una suerte digamos, de control hacia Europa. ¿Por qué digo Europa? Porque si miran bien la parte inferior de la imagen se va a notar que dice Europa. Y cada una de estas personas que están del lado derecho de la imagen en realidad propiamente dicho, no son personas, sino lo que son una representación de cada uno de los países. En este sentido, si nosotros miramos, por ejemplo, el primer personaje vestido no con un saco, ese sería Inglaterra.
El otro personaje que se encuentra al lado es Rusia, porque se puede ver claramente, porque el nombre lo dice en el gorro. El siguiente es Alemania, porque el nombre lo dice sobre la espada. El siguiente es Francia, y es fácil de entender porque lo dice en el guante, ese nombre. Y acá aparecen otros países que no son europeos, son asiáticos, que es Japón por un lado, que hacia el año 1900 Japón ya se había transformado en una potencia militar y estaba iniciando un proceso de expansión militar sobre el Asia y puntualmente sobre China, que acá viene el otro personaje que también le está reclamando con él a Roosevelt porque en realidad Japón le está conquistando territorio. Vamos de vuelta, China hacia 1900 no es la China justamente de la actualidad, del 2020, que es un país, una economía muy sólida, una economía muy poderosa, es la segunda economía del mundo detrás de Estados Unidos, es una potencia militar hoy en día China, pero no lo era hacia el año 1900, es completamente diferente su situación. Del otro lado de la imagen nos vamos a encontrar, por ejemplo, con países más de tipo latinoamericano, aunque no todo lo mismo. Porque acá hay que reconocer algo. Los Estados Unidos dentro de esta mirada discriminatoria que tiene la sociedad norteamericana en su conjunto, para ellos todo lo que está de su frontera hacia el sur, es decir, de México hacia el sur, no distinguen mucho. Para ellos son todo lo mismo, son todos latinos, mexicanos, sí, y no se molestan en conocer sus diferencias. En ese sentido, hay que entender, por ejemplo, que el primero que se ve acá es Colombia, y puntualmente lo sé porque lo dice ahí en su saco, el resto de América Latina, y es más, acá ponen a Filipina, cuando Filipina en realidad no es latina, en realidad Filipina es más ubicada en el Asia. También tenemos a Turquía y a Asia, que van de la mano. Bueno, y después tenemos, yo supongo que debe ser el continente africano, que son problemas menores para dentro de la política norteamericana. Eh, en ese sentido, nosotros también tenemos que marcar dos cuestiones que vemos. ¿Cómo sabemos que está arbitrando, el presidente norteamericano está arbitrando dentro de esta imagen? Por una cuestión muy simple, porque lo que podemos ver ahí en una gran carta que se está sosteniendo en un brazo que dice arbitraje, lo dice en inglés. Y otra cuestión, acá por ejemplo, en esta imagen de acá, podemos observar que dice, en inglés, dice, cuéntale tus problemas al policía. Si observamos también la placa, la estrella, ¿no? Del policía, también fíjense que dice acá TR, que significa Theodore Roosevelt, que es el nombre de él. Y si observamos a espaldas de la imagen de Teddy Roosevelt, se encuentra un edificio muy parecido a nuestro Congreso Nacional, que en realidad es el edificio del Congreso de los Estados Unidos. ¿Tá? Es una suerte de que en realidad fronteras para adentro, Congreso tiene mucha importancia, pero fronteras hacia afuera, el presidente norteamericano puede tomar medidas sin tener en cuenta el Congreso de los Estados Unidos. Y acá falta también el otro gran actor de esta película, que es el tema acá del garrote de policía, que es un garrote desmesurado, un garrote enorme, que si ustedes observan bien, eh, está en una situación de amenaza hacia el resto de los países, ¿no? Porque si ustedes ven, el dibujante le ha querido dar una suerte de movimiento, como que lo está revoleando alrededor de estos personajes. Que encima lleva inscripto eh, este garrote, la nueva diplomacia. ¿Está? ¿Por qué, digamos, qué tiene que ver el garrote el garrote vendría a ser la amenaza, el garrote vendría a ser el ejemplo, la ejemplificación
a cual se le daba a algún país como por ejemplo Venezuela, que le hacían una intervención militar, ¿no? Para amedrentar, es decir, para atemorizar al resto de los países latinoamericanos.